Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana en todo Canadá. Soy Paula Pinzón con los temas más destacados de este viernes 24 de octubre del 2025. Comenzamos. Una campaña publicitaria canadiense desata crisis diplomática con Estados Unidos. En respuesta, Donald Trump anuncia el fin de las relaciones comerciales entre ambos países, elevando la tensión bilateral a su punto más alto en años. Es una campaña publicitaria de $75 millones que ha resultado contraproducente, ya que el anuncio contra los aranceles del gobierno de Ontario ha enfadado a Donald Trump. En su estilo impulsivo, decidió poner fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de forma fraudulenta un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz por la presente, se pone fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. Encabezado por el primer ministro de Ontario, Doug Ford, un crítico abierto de Trump, el anuncio mostraba un discurso de Ronald Reagan en 1987 en el que advertía de las consecuencias de los altos aranceles sobre las importaciones extranjeras. Parece que están haciendo algo patriótico al proteger los productos y los puestos de trabajo estadounidenses. Y a veces durante un breve periodo de tiempo funciona, pero solo durante un breve periodo de tiempo. Y a largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. La decisión de Trump amenaza con poner fin abruptamente a su relación con el primer ministro canadiense Mark Carney, que acaba de pasar meses suavizando las relaciones con la Casa Blanca. La medida se produce solo 2 semanas después de la visita de Carney a Washington en un intento fallido por rescatar la relación comercial de $928 millones. La Fundación Presidencial Ronald Reagan también arremetió contra el anuncio de Ontario, afirmando en X que tergiversa el discurso de Reagan y quejándose de que la provincia de Ontario no solicitó permiso para utilizar las declaraciones. Por su parte, la oficina del primer ministro canadiense se ha negado a comentar el asunto. Mientras tanto, el primer ministro Mark Carney inicia su primer viaje oficial a Asia, buscando fortalecer alianzas y abrir nuevos mercados en medio de la creciente incertidumbre económica global. El primer ministro Mark Carney realiza esta semana su primer viaje oficial a Asia desde que asumió el cargo, como parte de una estrategia para fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos de Canadá en una región marcada por la tensión creciente entre Estados Unidos y China. Carney participará en 2 importantes cumbres internacionales, la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se celebra en Malasia, y el foro APEC, la Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Corea del Sur. El viaje se da en medio de nuevas tensiones con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump anunció por redes sociales que está rompiendo las negociaciones comerciales con Canadá, luego de una campaña de anuncios televisivos pagada por el gobierno de Ontario que criticaba los aranceles impuestos por Trump, utilizando incluso imágenes del expresidente Ronald Reagan. La oficina de Carney no ha respondido oficialmente, pero el primer ministro dijo que su prioridad es diversificar el comercio canadiense y no depender exclusivamente del mercado estadounidense. En un discurso en Ottawa, Carney fijó como meta duplicar las exportaciones canadienses hacia países no estadounidenses en la próxima década, impulsando la estrategia Indo-Pacífico lanzada por Canadá en 2022. El viaje incluye también paradas en Singapur, donde Carney se reunirá con el primer ministro Lawrence Wong y con líderes empresariales, y en Gyeongju, Corea del Sur, sede de la cumbre de APEC. Corea fue el primer país asiático en firmar un tratado de libre comercio con Canadá en 2015 y hoy busca ampliar su cooperación industrial y tecnológica. Durante el foro, se espera que Carney tenga un encuentro con el presidente chino Xi Jinping, aunque aún no está confirmado oficialmente. Ambos países mantienen tensiones por aranceles recíprocos a productos como autos eléctricos, minerales críticos y alimentos. Para Canadá, esta gira representa una oportunidad de reposicionar su economía en el centro del dinamismo asiático, más allá de las turbulencias políticas entre las grandes potencias. En el frente judicial, el gobierno federal endurece las reglas de libertad bajo fianza para delitos violentos y robos de vehículos.
una medida con la que busca responder al aumento de la criminalidad en las principales ciudades. El gobierno federal de Canadá presentó este 23 de octubre una amplia reforma al sistema de libertad bajo fianza con el objetivo de endurecer las condiciones de liberación para acusados de delitos graves y frenar el aumento del robo de vehículos, la extorsión y otros crímenes violentos. El ministro de Justicia y fiscal general, Sean Fraser, explicó en Ottawa que el proyecto de ley busca hacer más difícil obtener la libertad bajo fianza y más severas las sentencias. Fraser señaló que demasiadas personas tienen miedo, y las comprendo, refiriéndose a la percepción creciente de inseguridad en comunidades canadienses. La iniciativa del gobierno de Mark Carney traslada la carga de la prueba. En delitos graves, ya no será el fiscal quien deba justificar la detención, sino el propio acusado quien tendrá que demostrar por qué debería quedar libre mientras espera juicio. Esto ya se aplicaba en casos como el asesinato, pero ahora incluirá delitos como robo de autos, allanamiento de morada, extorsión e incendio provocado. También se impondrán sentencias consecutivas para evitar que delincuentes cumplan varias condenas al mismo tiempo, y se obligará a los jueces a prohibir la posesión de armas a los acusados por delitos violentos o vinculados al crimen organizado. La reforma incluye además nuevos factores agravantes para delitos cometidos contra personal de primeros auxilios, hurto en comercios o daño a la propiedad y restricciones al arresto domiciliario en casos de agresiones sexuales o delitos contra menores. En materia juvenil, el proyecto modifica la Ley de Justicia Penal Juvenil para permitir que la policía pueda divulgar la identidad de un menor solo si hay un riesgo inminente para la seguridad pública. La medida llega luego de meses de presión de gobiernos provinciales y cuerpos policiales, especialmente desde Ontario, donde el premier Doug Ford ha denunciado que el sistema judicial está roto y que la libertad bajo fianza se ha convertido en una puerta completamente abierta. Según el ministro Fraser, la propuesta fue elaborada con colaboración de las provincias y fuerzas policiales e incluye medidas preventivas a largo plazo en salud mental y vivienda para atacar las causas del crimen. En Quebec, el gobierno provincial prohibirá los símbolos religiosos en las guarderías, una decisión que ya genera debate sobre la libertad de expresión y la laicidad del Estado. El gobierno de Quebec anunció un nuevo paso en su política de laicidad. Prohibirá el uso de símbolos religiosos en las guarderías subvencionadas por el Estado. El ministro de Laicidad, Jean-François Robert, declaró que la medida busca garantizar un entorno neutral para los niños y que la mayoría de los quebequenses están de acuerdo con reforzar las reglas de secularismo. La iniciativa da seguimiento a una recomendación clave de un informe de casi 300 páginas publicado este verano, que sugirió 50 acciones para limitar la presencia de la religión en instituciones públicas. La nueva ley será una extensión del polémico proyecto de ley 21, aprobado en 2019, que ya prohíbe portar símbolos religiosos a funcionarios en posiciones de autoridad, como maestros, jueces y policías. Roberge precisó que se incluirá una cláusula de derechos adquiridos para los empleados actuales de guarderías. La provincia no ha confirmado si volverá a invocar la cláusula de no obstáculo utilizada para blindar el proyecto de ley 21 ante impugnaciones constitucionales. Además, el gobierno de la coalición Avenir Quebec, la CAQ, ya propuso extender la prohibición a todo el personal escolar y debatir nuevas medidas como vetar las oraciones o los cubrecabezas faciales en espacios públicos. En Alberta, continúa la huelga de maestros más grande en la historia de la provincia. 3 semanas sin clases han afectado a más de 750,000 estudiantes, mientras las negociaciones siguen estancadas. La huelga más grande en la historia de Alberta cumple 3 semanas y mantiene fuera de las aulas a más de 750,000 estudiantes. Desde el 6 de octubre, unos 51,000 maestros de 2,500 escuelas públicas separadas y francófonas permanecen en paro en una protesta que ya acumula más de 1,500 horas de clase perdidas por estudiante y costos de $100 millones diarios por guarderías y educación remota, según la Asociación de Maestros de Alberta. Miles de educadores, padres y sindicatos marcharon este 23 de octubre frente a la legislatura en Edmonton, algunos lanzando papas como símbolo de sus demandas ignoradas. Las llaman papas calientes, exigiendo clases más pequeñas, mejores salarios y apoyo a la salud mental docente.
El presidente de la Asociación de Maestros, Jason Schelling, explicó: "Es duro no estar con los estudiantes, pero el estrés es inmenso. Votamos no a 2 ofertas porque no resuelven la crisis de reclutamiento y retención". El gobierno provincial de Danielle Smith respondió anunciando que el próximo lunes presentará la Back to School Act, una ley que obligaría a los maestros a regresar al trabajo si no hay acuerdo en las próximas 72 horas. Smith argumentó que la huelga está causando un daño irreparable al sistema educativo, con 750,000 niños sin clases y un déficit presupuestario de $6.5 mil millones. Pero la Asociación de Maestros considera la medida una violación al derecho de negociación colectiva y evalúa acciones legales e incluso una huelga general. Esta huelga, la más prolongada desde 1995, ocurre mientras el sector salud también se prepara para protestas similares. Para las familias hispanas en Alberta, esta crisis afecta directamente la educación de sus hijos. Se recomienda aprovechar recursos de apoyo como centros comunitarios y tutorías temporales durante la suspensión de clases. En Montreal, los trabajadores del transporte público anuncian un nuevo paro. En Montreal, los trabajadores de mantenimiento del transporte público volverán a la huelga, la tercera desde junio, y esta vez durará casi todo noviembre. El sindicato anunció que el paro comenzará el 31 de octubre y se extenderá hasta el 28 de noviembre, con servicio reducido a las horas pico y sin trabajo extra por parte de los empleados. Las partes deberán presentarse ante un tribunal laboral para definir el nivel mínimo de servicio, especialmente el 2 de noviembre, día de elecciones municipales. La disputa se centra en salarios y subcontratación. El sindicato denuncia que la Sociedad de Transporte de Montreal, la STM, busca más flexibilidad para contratar empresas privadas para tareas como limpieza de nieve o jardinería, lo que, según el sindicato, pondría en riesgo cientos de empleos. Jean Bollet nombró conciliadores para mediar, pero la STM criticó la rapidez con que el sindicato convocó la huelga, diciendo que el proceso apenas comenzaba. La medida amenaza con afectar la movilidad de miles de pasajeros durante noviembre, mientras el conflicto laboral sigue sin solución. Y en el diamante, la emoción se vive al máximo. Los Toronto Blue Jays se enfrentan a los Dodgers de Shohei Ohtani en la Serie Mundial 2025, con la ilusión de traer el título a casa. Por primera vez desde 1993, la Serie Mundial de Béisbol llega a Canadá. Toronto está de fiesta, mientras los Blue Jays se preparan para enfrentar a los poderosos Los Ángeles Dodgers y a su superestrella Shohei Ohtani, favoritos para llevarse el título. El ambiente en la ciudad es eléctrico. Tiendas agotadas de mercancía azul, banderas ondeando y fanáticos ansiosos por ver a su equipo desafiar los pronósticos. "Estoy nervioso, pero en el mejor sentido", decía uno de los aficionados entrevistados. El equipo canadiense, tras una racha inesperada que los llevó hasta la final, llega como el David frente al Goliat de las grandes ligas. Pero dentro del vestidor, jugadores y entrenadores aseguran que creen firmemente en sus posibilidades. "No sabes cuántas veces en tu vida tendrás una oportunidad así. Hay que disfrutarla y competir con todo", comentó uno de los peloteros. Mientras tanto, los Dodgers llegan a Toronto con una casi impecable marca en playoffs, buscando su tercer título desde 2020. Ohtani, estrella japonesa y el jugador más mediático del béisbol, será su principal carta tanto en el montículo como al bate. Pero no todos los fanáticos canadienses lo reciben con los brazos abiertos. Muchos aún recuerdan su rechazo a firmar con Toronto hace 2 años, tras visitar sus instalaciones y, según se cuenta, hasta aceptar un gorro de los Blue Jays. El primer ministro canadiense, que ya pronosticó victoria en 6 juegos, bromeó diciendo que aún espera la llamada del presidente estadounidense Donald Trump para hacer la tradicional apuesta entre líderes. En el centro de Toronto, el ayuntamiento prepara un gran evento público con pantallas gigantes para seguir los juegos y celebrar en comunidad. "Queremos que las familias vengan a disfrutar, a apoyar juntos a los Jays", dijo la alcaldesa. El primer juego se disputa esta noche en el Rogers Center, donde el novato Trey Javish abrirá como lanzador, mientras los fanáticos esperan el regreso de Bo Bichette y sueñan con otra gesta histórica.
Todos saben cómo termina la historia de David contra Goliat, dijo entre risas Vladimir Guerrero Jr., ídolo de la afición. Y todos saben quién gana. En la entrevista, continuamos con la cuarta parte de nuestra conversación con Nisher Sarabia, representante de la Alianza por los Trabajadores Migrantes, sobre los derechos laborales en Canadá. Soy Paula Pinzón, gracias por acompañarnos, sigan con más de Canadá en español y buen fin de semana para todos. Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es La Entrevista con Irving Selván. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. La pregunta aquí también sería, ¿cuál es la función o qué debemos hacer como migrantes? ¿Cuál es su visión de ustedes? ¿Qué debemos hacer? ¿Compartir información? ¿Unirnos cuando haya casos de abuso? ¿Qué deberíamos hacer también como migrantes en este tema? Una de las cosas muy principales que el trabajador migrante, ya sea indocumentado o trabajador con permiso cerrado o estudiante internacional, debe hacer es acercarse a las organizaciones pro derecho a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque acercándose a las organizaciones tienen la ventaja de tener información de primera mano, de tener la última información sobre cambios migratorios, última información sobre cambios ya sea en el área de inmigración o laboral. Esa es una de mis recomendaciones principales, acercarse a las organizaciones, participar, involucrarse es muy importante. Cuando tú te involucras como trabajador, tú tienes de la mano esa información que muchos están necesitando y tú te haces un portador de información importante, lo cual eso te da poder cuando se trata de enfrentar abusos, ya sea laborales o abusos migratorios. Estamos viendo muchísimos trabajadores que están siendo defraudados por agencias ficticias que les prometen unas cosas y les terminan robando el dinero. Entonces, a través de pertenecer a una organización, el trabajador se entrena, se le da poder y como tercer paso es compartir toda la información. Si usted sabe de algún programa que está funcionando de la organización que está más cerca, comparte esa información. Si usted ve un video de una organización pro migrante, comparte esa información y acérquese. Lo más importante es verificar siempre que la información es verídica. Exacto. Porque muchas veces estamos siendo, especialmente ahora, con las redes sociales, estamos siendo bombardeados con tanta información que no sabemos discernir cuál es verdadera y cuál no. Entonces, he tenido muchos casos últimamente de trabajadores que me han llegado con promesas de trabajo. Entonces, es parte de lo que nosotros les ayudamos también y decimos, bueno, ¿cómo detectar cuando una promesa de trabajo es verdadera o es falsa? Son herramientas que se vuelven muy importantes, especialmente en las ciudades muy grandes, donde se ve esto a diario, y vemos son miles de dólares los que los trabajadores están perdiendo anualmente. Fíjate que eso que dices, creo es importante saber, y qué bueno que lo mencionas tú, distinguir entre información verídica, es decir, de organizaciones serias o registradas ante el gobierno o organizaciones establecidas como las de ustedes, y distinguir entre una persona que puede tener buena voluntad. Alguien puede subir un video de buena voluntad, pero mal informado, y entonces crear un caos informativo en las redes sociales, porque se hace viral eso, y entonces en vez de informar, a veces se puede desinformar a la comunidad hispana, a los trabajadores, a todo mundo, porque a veces no nos fijamos precisamente de quién viene la información y si esa información está, como bien lo mencionas, completamente verificada y corregida en su momento. Qué bueno que lo mencionas, es sumamente importante. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? ¿Tienen páginas? ¿Cómo los encontramos, Níger? Sí, tenemos la página principal es MWAC, es mwac.com, pero también tenemos en las páginas de Facebook también, en español, en este caso, pues estamos hablando de la comunidad latina, Sí, sí. hispanoamericana, nos pueden encontrar como Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio en Facebook. Cada sector tiene sus propias redes sociales.
En mi red social también me pueden encontrar en TikTok como Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio. Y estoy tratando de siempre subir información de acuerdo a los casos que estamos llevando y información por ejemplo, sobre casas, sobre horas laborales, sobre días festivos en New Brunswick, para que el trabajador, cuando ya esté aquí, trabajando, pueda tener acceso a esos videos, y si tiene preguntas, pues puede contactarnos. En los videos está el número de teléfono también, contactarnos directamente y nosotros más que felices iremos a visitarlos o les echaremos una llamada. Pues mi estimado Nayer, qué gusto tenerte en este programa. Ha sido realmente extraordinario saber toda esta información. Hay más temas que seguramente tocaremos en otro momento, pero yo te agradezco que hayamos podido platicar sobre todo esto que nos has compartido. Tenemos ahí, y lo vamos a dejar pendiente y lo vamos a platicar en otro programa, el tema de bolero. Perfecto. Muy bien, pues queridos amigos, les agradezco también su tiempo. Tengan una excelente jornada. Nos vemos en la próxima edición. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue la entrevista con Irving Selván. Mantente informado de los temas más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.